Hola gente, ¿cómo están? Soy Chuy. Hoy vamos a ver el nuevo tier list de Mobile Legends Adventure, sacado de la página de BlueMoonGame.com, explicado levemente por mí, y quiero explicar ciertos héroes, el por qué están tan abajo o tan arriba según la página y según mi opinión cómo deberían estar. Vamos a ir desde el tier 5 hasta el God tier, así que espero que les guste. Saben, si les gusta, les sirve, se pueden suscribir, pueden comentarme cualquier duda que tengan y pueden suscribirse si no lo están. Así que bueno, sin más vuelta, empecemos. En el tier 5 tenemos puros héroes elite, en los cuales vamos a encontrar a Alucard, Franco, Hilda, Balmond, Van o Vane, Cyclops, Milla y Hawkhead. Nada que decir, simplemente son héroes elite. Tienen dos razones por las que están acá abajo. Primero, porque tienen una limitación de nivel muy alta, y segundo, porque sus habilidades no son muy buenas. Tienen una habilidad definitiva y varias habilidades pasivas, pero son incluso peor que otros héroes elite. Sin nada más que aclarar, pasemos al top 4. Y en el tier 4 encontramos a Layla, Bruno, Tigreal y Caja. Como adicional, en el tier 4 también está un héroe épico, el primer héroe épico de la lista, que es Odette. Para mí está injustamente puesta en el tier 4, ya que hace poco recibió un rework que la ayuda bastante, por lo que para mí debería estar un poco más arriba. Es verdad que hay héroes de luz que son un poco mejores, vamos a ver arriba en el top. Acá también encontramos a Moskov, otro héroe épico que tiene un problema similar a Odette. Es bueno, es bastante bueno, y si tenés alto de nivel, usalo, no significa que no lo puedas usar, pero hay un héroe del mismo tipo que hace la misma función que Espernaria y lo hace mejor. Por eso los califican tan abajo. No es porque sea tan malo en sí, sino que hay algo que es mejor. Tenemos a Aldous. Sin salir del tier 4 tenemos a Eudora. Y a Gork, que también es épico, pero bueno, lo que tiene Gork de malo es que su ulti lo deja estático y también hace lo mismo, pega de forma progresiva cuando hay otros héroes del mismo tipo que también pegan en área, pegan mucho más y hacen daño explosivo, por lo que queda bastante opacado. Y en el tier 3 tenemos a Rafaela. El último héroe elite es muy bueno. Si están empezando en la campaña o están empezando en el juego en general, Rafaela puede ser uno de los mejores héroes, ya que es muy fácil de subir. Puedes comprar las piezas para subirla rápido a 3 estrellas rojas y seguirlo usando. Una vez que tengas un equipo de 4 estrellas rojas para arriba, ya no sirve tanto, ya que te conviene más un personaje que tenga un vaso de alma. Y hay un par de support que seguramente vamos a ver más adelante que pueden cumplir el mismo rol, y en niveles altos puede ser mucho mejor. Pero bueno, Rafaela, el último héroe elite y el mejor héroe elite de todos. En el tier 3 también nos encontramos a Carrie, que para mí la ponen acá básicamente porque tiene el problema de que focusea únicamente personajes con más vida. Pero sepan que es bastante buen personaje. Acá también vamos a encontrar a Grok, un buen tanque, pero no tan bueno. Harley, un mago, que creo que lo más importante de él es la habilidad del sombrero, que prácticamente inutiliza a un enemigo durante X tiempo. Y Aurora, que hace poco recibió una mejora, pero a pesar de eso no terminó de destacar. Ojo, ahora pega muchísimo más y es mucho más útil Aurora, pero a pesar de eso no, se queda un poco corta. Aquí también vamos a encontrar a Helkurt, un asesino de oscuridad, que su principal habilidad y su mayor utilidad está en PvP, con su ulti que mete un silencio en área a todos los rivales. Además, cuando salta un rival también lo silencia, por lo que puede ser bastante bueno para contrarrestar magos. Aún así, es bastante blando y no tiene muchas capacidades de supervivencia, ni tampoco tiene tanto burst, por lo que te queda un poco más atrás en la lista. Y por último, los héroes marciales, que son los que más abundan en el tier 3, en los cuales vamos a encontrar a Wang Wang, que es muy buen tirador, es muy bueno, pero hay marciales que son mejores, por lo tanto queda opacada. Igual, Wang Wang es muy buen personaje también. También está Akai, Lapu Lapu, que creo que su principal desventaja es que es melee y es de equipamiento ligero, por lo tanto también a Lapu Lapu, que creo que su mayor desventaja es que sea equipamiento ligero y lo tengas que poner en la frontline, por lo tanto si lo pones adelante muere rápido, pero si lo pones atrás no llega a pegar. Y el último del tier 3, que a mí me sorprendió muchísimo verlo acá, es Silong. No sé por qué Silong lo pusieron en el tier 3. Para mí es muy buen héroe, pega mucho, tiene CC, aguanta bastante bien. No sé qué hace en el tier 3, pero para mí debería ser por lo menos tier 2, por lo menos. Pero bueno, así lo calificó los Blue Moon. Supongo que es porque es un tanque que le falta utilidad o le falta daño. Para mí tiene mucho daño, pero bueno, lo han calificado así. En el tier 2 vamos a encontrar a Lilia, a Hanzo, a Tamus o Tamus. Vamos a encontrar también a Vexana,
Vamos a encontrar también a la mayoría de héroes de luz, en los cuales vamos a encontrar a Mincitar. No sé cómo pronunciar el nombre de este chabón. No sé. A él. Vamos a encontrarlo. A él. Vamos a encontrar a Guinevere. Vamos a encontrar a Kagura. A Freya. Que, ojo, para mí podría ser tranquilamente tier 1, ya que es un muy buen tanque. Con mucha utilidad, con control. Es muy buen personaje. Podría estar en el tier 1, pero Blue Moon la califica como tier 2. A Chang'e también, que es un personaje que mete muchísimo daño y a mucha gente le encanta. Para mí también podría estar en un tier 1, igual que Guinevere, igual que Gato Caca, igual que Freya. Hablando de Gato Caca, también se encuentra en el tier 2, sí. A pesar de ser el mejor tanque, perdón, el segundo mejor tanque de luz, lo ponen en el tier 2. Para mí debería estar en el tier 1, ya que tiene bastante control y es bastante tanque. Acá también vamos a encontrar a Hanabi, uno de los mejores tiradores de tipo marcial. Creo que lo que le hace falta a este personaje es más daño a un solo objetivo para llegar a estar, o algo que mejore más al equipo para estar en el tier 1. Aún así, también es muy buen tirador. También está Jisung Shin, que es un personaje muy bueno. Cumple la función de tirador, pero cuando activa su ulti se vuelve un asesino que pega muchísimo. Es uno de los personajes que más pega en todo el juego. Y a pesar de ser tier 2, para mí es prácticamente imprescindible en un equipo full marcial. O por lo menos es uno de mis preferidos para usar en un equipo full marcial. Y el último de este tier 2 de tipo marcial es Lancelot, el cual es un asesino muy bueno, ya que tiene una habilidad que lo cura, una habilidad que se inmune al daño y muchísimo daño. Además, por su tipo marcial puede hacerle counter a uno de los personajes más fuertes del juego, que es este. En el tier 3, como Tech, vamos a encontrar a Xboard. Vamos a encontrar también a Saber, un asesino muy bueno también y el mejor asesino de Tech. Y a Leslie, un tirador de equipamiento medio que su principal fortaleza es pegar muchísimo y tener la capacidad de sacarse los asesinos de encima. Por lo que no es tan fácil matarla, no es tan fácil cazarla como otros tiradores. Es todo lo contrario de lo que es Carrie. Carrie le tiene un asesino y ella no hace nada. Y Leslie se le tiene un asesino y lo saca de encima y lo mata. En este tier 2 también vamos a encontrar a Gavanna, el único héroe de orden que aparece en este tier. ¿Por qué está Gavanna acá? Porque tiene equipamiento medio y tiene que cumplir la función de tanque. Por lo tanto ya arrancamos de que no es tan tanque. Segundo, todas las habilidades que le hacen tanque funcionan a partir de que tiene más de la mitad de la vida. Por lo tanto, cuando le queda poca vida es muy fácil de matar. Bueno, tampoco es un papel, pero es mucho más fácil de matar que cuando tiene más de la mitad de la vida. Nos quedan los elementales, los cuales ya vimos en mi top 5 de elementales. Vayan a verlo, donde explico un poco mejor todos estos personajes. ¿Quiénes se encuentran en este top? Hyros, Valir, que para mí debería ser tier 1, porque es muy bueno Valir. No sé por qué está en tier 2, pero para mí debería ser tier 1. Kha'Zix, que es un mago que hace como el rol de asesino. Y Badan, que para mí es el mejor tanque de tipo elemental que hay. Es muy tanque, tiene daño en área y pega bastante, es bastante molesto en general. Así que yo creo que también debería estar en el tier 1. Pero bueno. También acá encontramos a Alpha, uno de los mejores héroes Tech, a mi parecer. Está rotísimo, un tanque mata tanque. ¿Qué más querés? Pega muchísimo. Debufea a los enemigos, hace todo, es buenísimo, me encanta. Y Fanny todavía no salió en el servidor oficial, pero me imagino que debe estar entre un top 2 y un top 3. Para mí no es tan buen personaje, pero vamos a ver más adelante cómo termina siendo el vaso de alma. No he estudiado tanto al personaje, pero por lo poco que lo he probado no me terminó de convencer. Y empecemos el tier 1 con Estes, el único héroe de tipo elemental que se encuentra en este tier. Entre los tech de tier 1 tenemos a Diggy, Ángela, que es súper molesta, a Lolita, que es un tanque, a Cloud, el mejor tirador de Tech. También vamos a encontrar a Nana, un héroe también relativamente nuevo, que es muy bueno por su ultimate que permite revivir un aliado. Siguiendo con los marciales tenemos a Irithel, que es un tirador muy bueno ya que permite aumentar el ataque de todos sus aliados. Hablando de marciales que infligen muchísimo daño, el siguiente es Clint, que es el tirador con más daño a un solo objetivo. De luz, como los mejores vamos a tener a Uranus, que es el mejor tanque de tipo luz. Cura mucho, tanquea bastante, es muy bueno. Y en contraparte a este héroe vamos a tener a Gusion como un asesino que pega daño en área y pega muchísimo. Es muy bueno, es increíble el daño que puede hacer este héroe. Alice es de los mejores, el tier 1 de oscuridad. Es indiscutiblemente un personaje muy complicado de matar, muy fuerte. Seguida de Argus, personaje que es prácticamente inmortal cuando tiene sus vasos de almas desbloqueados, con su ulti, con todas sus mejoras. No lo bajas más. Es muy bueno y mete muchísimo daño.
Y por último, de tipo oscuridad tenemos a Karina, por su increíble daño y por el vaso de alma que han mejorado últimamente, que lo que hace es curarla cuando mata a alguien. De orden tenemos a Karimed, un personaje relativamente nuevo que es muy bueno. Lamentablemente su ulti le quita la mitad de vida cuando lo activa, pero si no estaría ultra OP. Si no, yo creo que estaría en el God tier. Y por último tenemos, y no por eso menos importante, al preferido de muchísimos y con mucha razón, Jasp. Y de tipo caos, para terminar el tier 1 tenemos a Yuzong. Estos dos personajes son buenísimos. Yo creo que ya los han visto, o los han jugado, o los han probado alguna vez. Son muy buenos. Y ya pasando por último al God tier, nos quedan los dos héroes restantes que son, según BlueMoonGame.com, los mejores de todos. Martis, un héroe muy nuevo que está bastante OP. ¿Y por qué están en el God tier? Tanto Martis como la otra que es Lunox. Porque tienen muchísima versatilidad y tienen muchísima supervivencia. Vos puedes meter el equipo que quieras, no importa que tengas un pompurrí de bichos ahí, lo que sea. Todos de 2 estrellas verdes, los bichos bien feos. Estos héroes van a funcionar igual y van a funcionar muy bien. Así que ya saben, si quieren buscar un héroe con pergamino sagrado o de alguna otra forma, o quieren usar un personaje muy fuerte, usen Lunox y usen a Martis. Igual esto se aplica un poco a todos los héroes de Orden y Caos, pero sepa que estos dos son principalmente los más fuertes de todo el juego actualmente. Y bueno gente, si les interesa saber un poco más de MLA, dentro de poco voy a hacer un video sobre los diamantes en MLA. Capaz que traiga 2 videos al respecto. Dentro de poco va a salir nuevo Reino de Leyendas. También voy a traer un video apenas salga, con todas las recompensas, con la historia como siempre, o como intento traer siempre. Y si sos nuevo, puedes pasarte a ver cualquiera de las guías que necesites. Si ya hace falta alguna guía en particular, me la puedes pedir en los comentarios y yo la voy a estar preparando. Muchas gracias chicos por llegar hasta el final del video. Y ya saben chicos, si les interesa algún video, les voy a dejar al final del video un par de videos recomendados, la lista de reproducción, con todos mis videos de MLA. Y bueno, yo creo que esto sería todo. Si les gustó, saben, dejen su like, coméntenme lo que quieran. Se pueden suscribir si no lo están. Voy a insistir mucho porque hay muchísima gente que ve estos videos y no se suscribe. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y nada, hasta la próxima chicos. Y espero verlos en el próximo video.